Pues vamos a comenzar la lectura de la revista literaria Párrafo por Letra en su edición número 55. Vamos a leer algunas partes y estaremos haciendo estos momentos de lectura y de reflexión del contenido también. Bueno, tenemos diferentes autores en esta edición. Está Noelia Muñoz, Rubén Darío Gallegos, Lucía Sarabáis, Ailén Galas, Teresa Escritura, Verónica Bernal, Susana Nérida, Sergio Amaya Santamaría, Ari Metapsing, Marité Irimía, Cristina Rodríguez, Eduardo Arlicino, Juan Jesús Azueta, Francisco Antonio León y Germán Segundo Cárdenas. Mm, Vamos primero con las palabras del editor. Esta edición corresponde a la fecha del 12 de enero de este año, la edición número 55. Recibimos el año 2026 con una fuerza renovadora. Cada época reformula las ecuaciones de nuestra vida. La edición número 55 es el resultado de un trabajo colectivo entre escritores, una mezcla de estilos, sensaciones y voces que disipan la neblina, ventanas abiertas a la luz. Cada texto fluye para el lector como compañía y activación cotidiana. Párrafo por Letra es una revista digital para llevar a cualquier destino. Deseamos acompañar con la palabra, sobre todo en los instantes difíciles. Las páginas que elaboramos con pasión literaria contienen mantras, frases energéticas, inspiradas en la herencia de un lenguaje que se expande. Dedicamos esta edición a la humanidad entera. Que la palabra sea puente. Dirección editorial, Trodos Campbell. Y bueno, de esa manera comienza la lectura. Vamos con un texto de Noelia Muñoz, La Navidad desde el autismo. Mencionar que Noelia es una escritora y madre de un hijo con autismo, entonces tiene mucha experiencia en pues en esa forma de comprender la vida desde ese punto. La Navidad desde el autismo, entender para acompañar. ¿Qué ocurrió? Cuando se acercan las fiestas navideñas e incluso cuando ya estamos inmersos en ellas, el estado de conciencia de una persona autista puede alterarse de forma significativa. Y yo llevo viviéndolo desde hace un par de décadas, de la mano de mi hijo. Navidad equivale a diversión, ilusión, encuentros y celebraciones, pero no para todo el mundo. Una familia con una persona autista significa mucho más que eso. Sobre todo, sobrecarga sensorial, luces constantes, música que suena en todas partes, olores intensos, comidas, velas, perfumes y casas llenas de gente. Estímulos que no descansan y que se acumulan día tras día. A todo ello se suman los cambios de rutina, horarios distintos, visitas a familiares, días sin actividades habituales, desaparición de los espacios de cama que durante el resto del año ayudan a sostener el equilibrio, y como si fuera poco, la exigencia social del contacto físico. Besos, abrazos, saludos continuos, que no siempre son deseados ni comprendidos. Lo que para muchos es una celebración, para una persona autista puede convertirse en una fuente constante de estrés, confusión y agotamiento emocional. ¿Cómo lo solucionamos? Con el paso de los años fui aprendiendo a adaptar la Navidad a sus necesidades. Es decir, dejar de mirar cómo deberían de ser las fechas y empezar a comprender cómo las vivía mi hijo. Aprendí a anticipar y a reducir los estímulos, a respetar silencios y a priorizar su bienestar por encima de las expectativas sociales. Un ejemplo sencillo y muy real es cuando vamos a casa de un familiar. Antes de que naciera mi hijo, la idea era llegar y quedarse, lo que tocara.
Pero después de su nacimiento, no fue así. Permanecemos allí hasta que veo que mi hijo empieza a agobiarse, que su cerebro y su actitud me dicen que ya ha recibido demasiados estímulos por ese día. Y entonces nos vamos, sin reproches, sin explicaciones interminables, sin agobiarle o aguantar un poco más por compromiso. Comprenderlo ha sido clave. Entender que irse antes no es un capricho, ni una mala educación, ni una falta de cariño. Es una necesidad. Respetarla no solo reduce su ansiedad, sino que evita exposiciones emocionales posteriores y nos permite vivir estas fechas con mayor calma. Porque acompañar a una persona autista en Navidad no consiste en mantener las tradiciones intactas, sino en poner a la persona en el centro, aunque eso implique romper horarios, expectativas y costumbres. Bueno, este texto de Noelia Muñoz, creo que es, pues, me gusta mucho su estilo porque es muy realista, muy de su experiencia y agradecemos bastante esta forma en que nos aconseja para trabajar el autismo o para aquellos que lo están viviendo. Hay más artículos publicados de ella en la revista literaria, así que párrafo por letra, así que pueden acercarse a leerlos, pueden buscarnos en Instagram, ahí nos van a encontrar, al igual que en el canal de YouTube o en la plataforma de Substack desde nuestro espacio de párrafo por letra opiniones, el área de los columnistas. Desde mi vida en la escritura. Este es un texto de Rubén Darío Gallegos. Hola, Eider. Saludos a los que se van conectando a la transmisión, a esta lectura de la revista literaria Párrafo por Letra en su edición número 55. Desde mi vida en la escritura por Rubén Darío Gallegos. Un bolígrafo en mi mano y una servilleta, o el reverso de un volante que anuncia las ofertas y un lápiz desgastado. Son suficientes para expresar una idea fugaz, un poema improvisado o la letra de una nueva canción que se desvanece rápido de la memoria. O tal vez, con esos mismos elementos, escribir con la diestra y con la siniestra, tratar de taponar una herida sangrante en el corazón, mientras que lágrimas y tintas llenan la página en blanco y yo trato de volcar desesperado el desamor en unas cuantas palabras, esperando que mitiguen el dolor de una persona que se fue, llevándose consigo mi capacidad de amar. Aunque en ocasiones una página en blanco es un ente gigantesco, intimidante, donde no sé cómo ni por dónde empezar a atacarlo. Sé que tengo que llenar ese hueco vacío de mi cuaderno, pero simplemente desfallezco y pierdo la batalla. La escritura es una parte importante de mi vida. Una hoja en blanco es una oportunidad de posibilidades infinitas, al alcance de mi mano y al capricho de mi pluma. Puede ser tan grande o tan simple como yo desee. Puede ser un cuento de fantasía o ciencia ficción, o puede ser una hoja de mi diario donde me desahogo de un día pesado en el trabajo. Puede ser mil y un cosas, pero siempre será honesto, porque hice un trato con la hoja en blanco, la pluma y mi ser. Un acuerdo tripartita donde prometí solamente ser honesto conmigo, con mis pensamientos. Escribo porque me gusta contar historias, porque creo que tengo algo que decir, porque quiero que muchas personas lean lo que tengo que contar. No sé si es bueno lo que escribo, no sé si me convertiré en el próximo Brandon Sanderson, o si solo estoy escribiendo el libro vaquero. Pero el proceso me parece que vale mucho la pena. Me convierte en mejor persona. Me hace querer prepararme para ser cada día mejor. Mi primer acercamiento a la escritura fue para mitigar la crisis de ansiedad que sufría constantemente. Ahora, 2 años después, estoy para terminar mi primera novela de ciencia ficción. Y todo comenzó con un pedazo de papel en blanco, un bolígrafo y alguien que empezó a escribir frases sueltas sin sentido, sin saber ni una pizca de reglas de escritura, pero siendo honesto consigo mismo.
¿Qué les parece este texto de Rubén Darío Gallegos? Pues nos invita a contarnos cómo ha sido su experiencia en la escritura. Creo que ha sido bastante buena. Está adentrándose a conocerla, y pues hablar desde la honestidad creo que es algo muy valioso para todos los sectores, para todos los caminos o todas las oportunidades que tengamos en nuestra vida. Y pasamos al siguiente texto de Lucía Sarabáis, titulado Lo lingüístico es político. Y contestar aquí el mensaje. Lo lingüístico es político. Aquí se nombran los mundos de estas mujeres de abajo contra el patriarcado y el colonialismo. Lo lingüístico es político. ¿Alguna vez has relacionado el lenguaje como territorio en disputa? Entonces, esta recomendación literaria es para ti. Definitivamente este es un libro que me hubiera gustado leer cuando comencé a escribir, y es hoy una de mis recomendaciones recurrentes cuando una mujer se acerca a mí al iniciar su camino por las letras. Lo lingüístico es político, es una serie de textos que se desarrollan como un ensayo colectivo de 4 autoras, según la edición en este caso. La quinta, Yasnaya Aguilar, Gloria Ansaldúa, Ruperta Bautista y Gabriela Contreras. Frente a la imposición de la idea de un mundo monolingüe y, por ende, monocultural, el libro propone pasar la lengua como un espacio donde se disputan conceptos como el poder, la identidad y la posibilidad misma de existir, desde 4 perspectivas distintas. Que se nos presenta, no se nos presenta la idea de que, por ajeno que parezca para muchos, el lenguaje no es inocente. Por ello, se nos invita a pensar en las lenguas que han sido silenciadas, desplazadas, consideradas inferiores o incluso aquellas que han sido eliminadas por completo a través de procesos violentos. Al mismo tiempo, las autoras plantean que al hablar y escribir se lleva a cabo un acto político de defensa y resistencia. Los textos reinventan lenguas históricamente marginadas y muestran cómo por medio de sus hablantes pueden desafiar estructuras impuestas de poder, crear identidad y abrir otras maneras de pensar y habitar el mundo. Este viaje de escritura atraviesa realidades complejas, invita a la empatía y a la sensibilización, pero también ofrece herramientas para encontrar una voz narrativa propia y para resistir desde la enunciación o bien, en palabras de Gloria Ansaldúa, la voz que se encuentra encerrada, enterrada debajo de ti, desentiérrala. Es una lectura necesaria para quienes creen que la escritura puede ser una forma de restauración y cuidado colectivo. Bueno, aquí tenemos una recomendación literaria publicada en la revista por Lucía Sarabáis. Lo lingüístico es político, así que suena muy interesante, búsquenlo y denle lectura y ya nos comentarán qué les ha parecido. Yo no lo he leído, así que creo que también me voy a dar la oportunidad de leerlo y viajar en su escritura. Vamos con otro texto de Ailén Galas titulado Escribir lo que no sé. Escribir no es una idea, es un gesto físico, sentarse, quedarse, volver. La mano duele, la espalda se cansa, la mente se resiste. Antes de la palabra hay una lucha silenciosa contra la huida. Escribir algo en mí se abre, pero no siempre es luminoso.
A veces escribir es tocar lo que no sanó, volver a mirar lo que preferí callar. Se sufre porque escribir exige honestidad, y la honestidad no siempre es amable con quien la practica. La experiencia real de escribir es permanecer cuando no hay inspiración, cuando la página no responde, cuando la voz duda de sí misma. Escribir es aceptar que no todo lo que surge es bello, pero que todo lo que surge es necesario. ¿A dónde me lleva a escribir? Si me preguntan, diría que no me lleva al aplauso inmediato ni a la certeza. Me lleva casi siempre a mí, a una versión más desnuda, menos protegida, más consciente. Escribir me obliga a ordenar el caos sin borrar su origen, a nombrar lo que duele para que deje de dominar en silencio. Se vive una contradicción constante. Escribir libera, pero también pesa. Hay textos que alivian y otros que dejan una resaca emocional, como si el cuerpo hubiera atravesado una conversación profunda de las que no se sale intacta. Y sin embargo vuelvo, porque en ese acto insistente hay verdad, porque escribir me devuelve al centro cuando todo afuera se dispersa, porque escribir no me salva del dolor, pero me enseña a habitarlo sin negarlo. Para quien se pregunte cómo es escribir, le diría esto: no es un don, es una disposición, la de sentarse frente a lo que duele, a lo que arde, la de escuchar la propia voz incluso cuando tiembla. Escribir es aceptar que la palabra no siempre consuela, pero siempre revela. De permitir que la palabra llegue aunque no sepamos todavía qué viene a decirnos. Escribir comienza cuando dejamos de contar y nos atrevemos a escuchar. Y ahora me gustaría preguntar a quien nos lee: ¿has sentido alguna vez esa leve cosquilla, ese impulso silencioso de querer decir algo, aunque no supieras todavía cómo? Tal vez ahí empieza todo. Tal vez escribir no sea más que eso, escuchar esa llamada pequeña y decidir no ignorarla. Bueno, ¿qué les parece este texto? Muy puntual sobre lo que es el acto de escribir y el cómo sobrellevarlo también en algunas ocasiones. Publicado en la revista literaria Párrafo por Letra en su edición 55, y dándole continuidad, vamos al siguiente texto. Pues vamos 18 minutos de estas sesiones, de estos intentos en vivo por compartir los contenidos de las publicaciones. Esta es la publicación de la edición número 55. 55 números hemos estado difundiendo hasta ahora. Este texto que viene a continuación les va a gustar también mucho. Es de Teresa, que se maneja con un seudónimo, Teresa Escritura. La mecánica del perdón. La venganza es dulce, solo hasta que te das cuenta que el precio a pagar es más alto que el placer momentáneo. Mi esposo comenzó a tener relaciones amorosas con una vecina de 21 años. Lo supe desde el principio, pero no me di por enterada. Esperaba que fuera él quien me hablara del tema. Nunca lo hizo. Por el contrario, se inventaba miles de excusas para estar con ella, a veces en su propia casa. Me irrespetaba. Se reían en mi cara y yo soportaba todo simulando no darme cuenta. Al cabo de unos meses me solicitó el divorcio, alegando que ya no me amaba y que deseaba comenzar una nueva vida. Yo sabía que era para irse a vivir con su amante. En ese momento fingí que me enteraba y lloré desconsoladamente. Después de analizar todo lo que había soportado a su lado para mantener nuestro matrimonio, me sentí humillada y tomé una decisión. Me vengaría. Muy pronto se arrepintió de su decisión de divorciarse. Comenzó a sentirse mal. En ocasiones sangraba con facilidad a través de la orina y las heces.
El médico le dijo que mostraba signos de una enfermedad degenerativa y su tratamiento comenzó de inmediato. Como era de imaginar, su amante, inexperta en el cuidado de un hombre enfermo, hizo lo que se esperaba. Desapareció de su vida de un día para otro. Mi esposo tuvo el corazón roto por un tiempo, pero después se dio cuenta del error que hubiese cometido al irse con ella. Me rogó que lo perdonara, alegando que me necesitaba más que nunca. Yo me quedé con él y no atendí mu- y lo atendí con mucho esmero. Ahora me dice todos los días cuánto me ama y lo agradecido que está por haberlo perdonado. Me encanta escucharlo decir esas cosas. Significa que todavía no tiene idea de lo que le sucede. ¿Cómo pude no darme cuenta de que no tengo intención de perdonarlo? ¿Cómo puede no darse cuenta de que no tengo intención de perdonarlo por haberme engañado y tratar de dejarme? No fue fácil obtener el ricino y dársela en cada comida. Los síntomas lo hacen parecer que tiene un trastorno sanguíneo, pero en realidad solo significa que mi plan funcionó. Una vez que su supuesta enfermedad avanzó lo suficiente, arreglé un pequeño accidente y lo dejé ir. Antes de morir, tuve alguna consideración con él. Le confesé que su amante no lo dejó. Está enterrada, descuartizada en el patio trasero. Ya agonizando, sujeté su cara con mis manos y mirándolo fijamente a los ojos le dije, nunca iba a permitir que me dejaras. Nunca. Hasta que la muerte nos separe, mi amor. Un lindo texto sobre la venganza y sobre aferrarse al amor trágico. Publicado en la página 7 de la edición 55 de la revista editorial Párrafo por Letra. Vamos con el siguiente texto de Cristina Rodríguez, titulado Mi día perfecto. El día empezaría sobre las 9:30 de la mañana, ni pronto ni tarde. Haría frío, así que al levantarme me pondría mi bata acolchonadita y mis zapatillas de pelo. Antes de desayunar, cogería mi diario y escribiría todo lo que quiero hacer hoy sin dejarme ni un detalle. Después, iría a la cocina a prepararme un café grande, recién hecho, en mi taza preferida de Londres, con canela por encima. Lo acompañaría con una tortilla francesa y una tostada de jamón ibérico. Me gusta acompañar mi desayuno con un podcast, mientras escucho algo interesante o divertido. Luego, me ducharía con agua bien caliente, como siempre, usando mis jabones favoritos, de esos que huelen tan bien a galleta. Más tarde me vestiría con un outfit cómodo, pero a la vez me hiciera sentir bonita, y me iría al centro a recorrer librerías, bien abrigada y con un café para llevar, caminando sin prisa, mirando escaparates y libros. Después, llamaría a alguna amiga para comer algo que nos apeteciera y disfrutar de nuestra compañía y de nuestras teorías filosóficas preferidas. Al final de la tarde, tomaría un gin tonic con mi padre entre risas y recuerdos. De vuelta a casa, pensaría, sí, esto es un día perfecto para mí. Antes, habría llamado a esto un día cualquiera. Hoy sé que no todos los días son así, y eso es lo que los hace especiales. Pregunta de la semana, ¿cómo es un día perfecto para ti? Buen viaje. Maravilloso texto. Y sobre todo que, bueno, invita a la reflexión y a buscar en nuestra vida cotidiana ese día a día para reflexionarlo de forma profunda y hacerlo especial. Genial. Gracias, Cristina Rodríguez. Un excelente texto.
Aquí tenemos otro de Eduardo Ardicino, él es un escritor argentino que publica en el área de columnistas en Párrafo por Letra Opiniones a través de Substack y también publica aquí en la revista digital Párrafo por Letra. Su escritura siempre por lo regular es muy variada, así que en esta ocasión nos trae un artículo sobre la inteligencia artificial y se titula Aliada no autora por Eduardo Ardicino. Inteligencia artificial y creatividad humana, alianza o frontera. Las inteligencias artificiales se han convertido en un terreno de contrastes y honestamente entiendo por qué. Existe una punzada de frustración cuando descubrimos que un dibujo, una animación, un guión o un thriller han sido generados por un algoritmo. Se siente como si la obra perdiera su alma al carecer de ese esfuerzo humano que define al arte. Sin embargo, me pregunto, ¿es justo condenar la herramienta solo por el uso cuestionable que algunos le dan? Como casi cualquier avance tecnológico, la IA no es intrínsecamente negativa. Su valor reside en cómo se le utilice. En mi caso, no me avergüenza admitir que he encontrado en ella una aliada invaluable. Sin intención de presumir, siento que la calidad de mi escritura ha evolucionado gracias a este recurso. Al terminar mis columnas de opinión, suelo acudir a Gemini para obtener una valoración externa y sugerencias de mejora. Es cierto que un colega o un amigo podrían hacer lo mismo, pero la realidad es que no siempre contamos con alguien disponible o con los conocimientos técnicos necesarios en el momento preciso. Aunque una IA jamás podrá reemplazar la chispa y la sensibilidad de un ser humano, su vasta base de datos la convierte en un espejo crítico excepcional. A través de este ejercicio, he aprendido a estructurar textos más atractivos, a elegir títulos con mayor impacto y a pulir vicios de redacción que antes podía pasar por alto. Las inteligencias artificiales han llegado para quedarse, con todas sus luces y sombras. Yo he elegido aprovecharlas como un motor de crecimiento. Nunca permitiría que una máquina redactara un solo texto por mí, porque ahí moriría mi esencia. Pero sí la acepto como una herramienta para desafiarme y ser cada día un mejor escritor. Bueno, como se pueden dar cuenta, Eduardo Ardicino siempre tiene opiniones muy concisas, muy precisas. Pueden encontrar su material publicado en Párrafo por Letra Opiniones a través de Substack o también en las publicaciones que hacemos en la revista digital, Párrafo por Letra, revista literaria en este caso, pues esta es la lectura de la edición número 55. Y vamos a pasar a otro que se titula El anhelo de un escritor invitado, Juan Jesús Azueta Orozco. El anhelo. El anhelo es el principio de nuestras vidas. Comienza con la enseñanza de nuestros padres, quienes nos muestran a través del lenguaje, las mímicas y los gestos, que nuestros rostros pueden expresar un sinfín de emociones, y aprendemos a formar parte del hogar y a convivir en armonía. Desde pequeños descubrimos cómo las cosas, los seres vivos y toda materia existente adquieren un nombre, y aprendemos esos nombres desde que nacemos. Luego, en la escuela, los libros y las ilustraciones nos ayudan a comprender el mundo, los colores, las formas y las figuras. A través de la pedagogía, los maestros combaten el analfabetismo y nos enseñan a leer y a escribir. Con el tiempo también nos enseñan a valorar nuestras vidas, la libertad, el respeto, la honestidad, la lealtad, la igualdad, la amistad, la paz y la gratitud. Aprendemos a defender la humanidad y a cuidar el medio ambiente, los árboles y las criaturas terrestres de la litosfera, las aves en la troposfera y las especies marinas en los océanos. Así, proyectos como la silvicultura, la avicultura, la acuacultura o la apicultura se vuelven parte del cuidado de la vida. Son momentos que luego se volverán recuerdos y reconfortarán nuestras vidas.
ayudándonos a liberar la mente. También aprendemos a respetar credos distintos, a sostener la vida humana y para algunos a consagrar el amor en matrimonio. Bueno, este texto es de Juan Jesús Azueta Orozco, titulado El Anhelo, pues tiene una profunda reflexión también muy inclinado al acto de la educación, del por qué estamos aquí, eh, una esencia moral muy positiva, publicado en la página 11 de Párrafo por Letra. Espero que les estén gustando estas intervenciones, estas lecturas que hacemos con la mejor intención para difundir la obra publicada de varios autores. Tengo aquí un poema que está tanto en español como en mazagua, solo que, bueno, no domino la lectura ni el lenguaje mazagua, solamente se los podré leer e intentar interpretar a través de lo que es el lenguaje español, tal cual como está aquí. Pero para quien guste del conocimiento de esta lengua, pueden acercarse a la revista y encontrar ahí. Son dos poemas que se publicaron de dos escritores mazaguas distintos. El primero es Francisco León Cuervo. Voy a leer aquí unos datos, una breve semblanza de él. Escritor, investigador y docente, es autor de la novela Nupama Pama en Sohu, El Eterno Retorno, novela ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América en 2018. Ganador del certamen Raíces Vivas en el 2018 y autor de los poemarios Yo Homu Nu'umu, Las Tierras del Dolor y Buma Ma Mijunga, desde el origen. Ha sido becario del programa Jóvenes Creadores y actualmente del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bueno, vamos a leer el poema. Se titula Buba Mamijinjua Buba. ¿Te acuerdas, Buba, de las zarzas que buscábamos siguiendo la barranca? Cuando crecimos, ya casi no había, pero mamá cuenta que abundaba. ¿Recuerdas los pequeños dientes de león que nos gustaba soplar de niños, las horas escondidas en la hierba y las estrellas que solíamos contar? ¿Te acuerdas, Buba? Había mariposas donde quiera. Cuando era abril, nos emocionaba atrapar alguna para que nos enseñara a volar. Y de las luciérnagas de junio, las que metíamos en la botella, por si en la noche no había luz. Pobres, ahí murieron sin iluminar más. Un poema que nos hace recordar mucho de la infancia y la interacción con la naturaleza. Yo me encuentro un poquito identificado con él. También me tocó disfrutar de vivir la casa de las luciérnagas. Actualmente aquí donde vivo, ya que es el mismo lugar donde crecí, una parte de mi infancia, se han ido extinguiendo. La misma urbanización pues ha consumido parte de lo que era la naturaleza y bueno, ya luciérnagas se ven muy pocas. Anteriormente sí había muchas. Y tenía, bueno, pues el gusto en ese entonces, pero tal vez el mal hábito por la inocencia de tomarlas y dibujar en mi ropa. A veces ponía mi nombre o dibujaba figuras geométricas y cómo se quedaba, ¿no? Pues su esencia brillante en la ropa, pues duraba un rato y nos hacía vernos también fluorescentes. Aquí hay otro poema de Germán Segundo Cárdenas titulado Tierra, Sho Nihomu, Sho Nihomu, Sho Nihomu. Escritor, docente y músico, es originario de San Francisco de Tepeluco, Temascalcingo, Estado de México. Profesor de educación primaria, guitarrista clásico y clarinista. Su poema se titula Tierra o Shonihomu. La tierra crepita en el fuego,
Me introduzco en la profundidad de sus entrañas. Una luz me guía a los muertos. Mis pies no regresan a casa. Soy un esqueleto de voces. Mi retorno al seno amniótico. Son ciclos constantes, al inicio del letargo. Las monarcas abrazan el frío. Yo, en calma, bebo la vida. Aquí, entre flores de cempasúchil, el copal dibuja la vida y las tunas bailan con este reencuentro, con la familia, vida, eternidad, muerte, tierra. ¿Qué opina de este poema? Es un poema muy lindo, donde la tierra cobra su esencia y nos recuerda de este gran cobijo que nos da y como la misma naturaleza se revive y se vive en ella. Mientras estamos aquí formando vida, continuidad, eternidad, familia, como bien lo dice al término del poema, y bueno, después muerte y después de la muerte, indudablemente quedarnos aquí en donde hemos experimentado tantas cosas, de vuelta a la tierra. Seguimos con esta línea de la poesía, con un poema del escritor Sergio Amaya Santamaría. Es un escritor ya muy maduro, ya tiene, me parece que 83, 84 años. Sigue escribiendo y sigue enviándonos material a la revista. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde quedó aquel amor que tú me jurabas pleno? Si era sincero y sereno, ¿por qué se tornó en dolor? Si yo te amé con locura, sin dobleces ni mentiras, ¿por qué la verdad tan dura deja el corazón en tiras? Pero el amor, aseguro, no puede guardar rencores. Si despertar, si despertar fue tan duro, a tu traición doy amores. Pues el amor que es sincero, perdona sin más rencores. Tiende la mano primero, abraza con sus amores. Ahora que tiempo pasó, el amor es un recuerdo. Recuerdo solo el pinchazo del dolor, ya no me acuerdo. Ahora, si me preguntan dónde ha quedado el amor, respondo y así lo notan. Yo guardo siempre el amor. El amor está en nosotros. Muchas gracias a Sergio Amaya Santamaría por su poema. Tenemos ya estamos por llegar a las últimas dos páginas, una reflexión, una opinión de un escritor cubano que se nombra Ari Mehtap Singh. No hay nada gratis en la Internet, nos dice. Internet, una invitación con tu identidad. Pero si algo es gratis, entonces el producto eres tú. Muchas aplicaciones trabajan así, en el mercado de la atención, pues la información que tú brindas es un jugoso intercambio. Es por ello que debes prestar mucha atención en dónde inviertes tu tiempo, sobre qué aplicaciones derramas tu identidad, hacia qué sitios web transitas tu identificación y más preciso aún, cuáles informaciones compartes a tus amigos, pues podrías estar compartiendo un sistema malicioso en vez de una hermosa postal. Internet no es un juego de niños, es una red mundial para no andar a la ligera. Ya todo no es como antes, ni siquiera mañana, como es hoy. Bueno, una reflexión hacia los tiempos de la digitalización y bueno, indudablemente el mundo digital ha cambiado mucho. Recuerdo hace algunos 30 años tal vez, cuando comenzábamos a conectarnos a la internet, a las computadoras. Ya había páginas bastante nutridas, pero pues ha evolucionado mucho y sí, se han experimentado situaciones tanto positivas como negativas en todo ese cambio. Ya veremos qué nos depara después la comunicación. Y para concluir la lectura y aportarles la última página del contenido de la revista
párrafo por letra, Revista Literaria en su edición número 55. Voy a compartirles el poema Escribiré de Marité Irimía. Escribiré cuando no haya más papel, ni tinta, ni laptops, ni iPads, ni crayones, ni plumas, ni lápices, ni teléfonos móviles, ni siquiera carbón con que rayar el suelo. Y no pueda escribir ni una letra solitaria, menos aún una palabra. No digamos un verso. Me pincharé las yemas de mis dedos y con sangre en la pared escribiré mi poesía. Del poemario Pandora, por Marité Irimía, publicada en la edición número 55 de Párrafo por Letra. Trabajamos esta edición desde Curva Dispuesta Editorial Digital. Bueno, pues ha sido un gusto. Soy Trodos Campbell, escritor y editor de la revista literaria Párrafo por Letra. Así que ha sido un gusto. Y patrocinamos también a Les Baguettes Atlacomulco. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Regresaremos en una próxima oportunidad leyendo otros contenidos de otras ediciones. En esta ocasión fue la más reciente. Estamos por lanzar la número 56, pero pues tenemos bastante contenido para compartir con ustedes, textos muy, muy buenos de escritores vigentes, voces frescas, que pues nos permiten entender y reentender cómo se vive la vida en estos días, en estas transiciones. Muchísimas gracias. Tengan un excelente domingo. Y no dejen de seguirnos en nuestras cuentas, nuestras redes, dejen sus comentarios y todo lo que convenga a esta charla. Papá, ¿me das un dulce?